Supercrack Estrella presenta. Está ubicada entre Zárate y Campana. Misterio en el delta por una isla circular que se mueve sola fue descubierta por un director de cine, que la mostró en YouTube. Desde biólogos hasta investigadores de ovnis buscan responder una incógnita que ya es viral. Otto Adolf Eichmann fue un criminal de guerra alemán, alto cargo durante el régimen nazi como teniente coronel, Obersturmbannführer, de las Schutzstaffel, SS, responsable directo de la solución final, principalmente en Polonia, y de los transportes de deportados a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Eichmann utilizó el nombre de Ricardo Clement durante su estancia en Argentina, desde el 15 de julio de 1950 hasta el 20 de mayo de 1960, cuando fue secuestrado y trasladado a Israel por el Mossad para ser juzgado. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Eichmann, que se hacía llamar Otto Eichmann, fue capturado por el ejército de los Estados Unidos, que desconocía su verdadera identidad. A principios de 1946 escapó de la custodia del ejército estadounidense y se ocultó en distintos lugares de Alemania durante varios años. En 1948 obtuvo un salvoconducto para escapar a Argentina, aunque no lo usó inmediatamente. A principios de 1950, Eichmann estuvo en Ginebra, donde se hizo pasar por un refugiado llamado Ricardo Clement. Con la ayuda de un fraile franciscano de ideas fascistas, que tenía conexiones con el obispo Alois Udall, Eichmann obtuvo un pasaporte emitido por el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, y un visado argentino, ambos a nombre de Ricardo Clement, técnico. El 17 de junio de 1950 salió en barco desde Génova y llegó a Buenos Aires el 14 de julio. Se alojó en un hotel para inmigrantes en el barrio porteño de Palermo Viejo y comenzó a trabajar en un taller mecánico. Luego viajó en tren a Tucumán para trabajar en una empresa alemana. Llegó toda su familia a la Argentina y los trasladó a la provincia de Tucumán. En 1952 quebró la empresa en que trabajaba y empezó a trabajar en una fábrica de jugos de frutas, que tampoco tuvo éxito. Intentó instalar una tintorería, pero fracasó, por lo que se colocó a trabajar en la fábrica de calefones Orbis. Vivía en la zona norte del Gran Buenos Aires, en los partidos de Vicente López y San Fernando. Y aquí es donde quería llegar yo. Vivía en la zona San Fernando. Otto Adolf Eichmann solía coger un autobús destino San Fernando-Luján, saliendo de este autobús fue secuestrado por el secuestrado y trasladado a Israel por el Mossad. Él vivía con su familia en San Fernando, que está a unos 70 kilómetros de Luján. En Luján había una base nazi, y eso, aunque no lo creas, lo publicaron algunos diarios norteamericanos, confirmaron la existencia de una base nazi en la Argentina construida en los años 50 para hacer intercambios con los extraterrestres. Yo soy cauto en el tema, hay que estudiar, investigar, documentar y ver. Para eso es el proyecto documental que estamos encarando. Aquí en Luján está el Ojo, la misteriosa isla del delta que esconde extraños enigmas. Un islote del delta del Paraná ha conjurado extrañas teorías. Desde un mensaje divino, pasando por la existencia de un portal intergaláctico, hasta una base nazi. Una pequeña isla flotante, conformada por un círculo perfecto de 120 metros de diámetro, que efectúa un movimiento de rotación constante sobre su propio eje, enloquece a los fanáticos de los misterios por sus particulares características. Ubicado en el corazón del Delta del Tigre en Buenos Aires, entre Campana y Escobar, el círculo de llamativa perfección está rodeado por un fino canal de agua, clara, fría y cristalina. Por lo cual, la formación vista desde arriba, se observa como dos círculos exactos que despierta todo tipo de elucubraciones sobre su origen y formación. Los más osados implican que es imposible que una forma tan cuidadosamente delineada se haya formado naturalmente, y recurren a todo tipo de teorías para explicar su existencia. Por otra parte, es inmensamente llamativo que la isla no solo gira en su propio eje, sino que rebota contra los bordes de la circunferencia que la contiene, sin deformarse en ningún momento. Otra característica que llama la atención es el agua que compone ese fino canal, que es clara y cristalina, cuando todo alrededor son formaciones pantanosas, y el suelo que es duro y firme. Y algo más, a pesar de que existe corriente de agua, no crecen plantas acuáticas, una característica esencial de la zona. Las hipótesis más osadas oscilan entre un mensaje oculto de la Virgen en el delta hasta una base ovni debajo del islote.
Numerosos especialistas han opinado sobre el tema, tanto desde el campo científico, pasando por geólogos, biólogos, y especialistas en el estudio de la Tierra, fauna y botánica, quienes insisten que hay explicaciones naturales para el fenómeno, como los especialistas del campo sobrenatural, quienes aportan desde sus propias teorías al tema. ¿Cómo encontraron el lugar? Yo vivo a pocos kilómetros del lugar, tengo una casa a 4 kilómetros, y tuve la idea de hacer una película de género, de terror, con la gran cantidad de historias cuasi sobrenaturales que abundan en la zona. Relatos que he escuchado, de pescadores, vecino, gente del barrio. Hay una gran cantidad de historias paranormales y ufológicas, algunas de las cuales han sido publicadas en diarios locales de la zona. Entonces, junto con un amigo empezamos a investigar estas cosas, pensando en ver cómo las podíamos relacionar entre sí para armar un guión. Cuando empezamos a profundizar, llegamos a la conclusión que todos estos fenómenos ocurrían en una isla delimitada por el Paraná de un lado, del otro lado el río Luján y de los costados por 2 canales artificiales. Estábamos señalizando los sucesos con los marcadores Google Maps, es decir, donde apareció la Virgen, donde vieron las luces, donde se avistaron ovnis, y de golpe vemos el tema del círculo. O sea, la primera vez que nos topamos con el tema, fue de forma virtual, la foto de un círculo perfecto y nos llamó mucho la atención. Pero, cuando vamos a buscarlo en el Google Earth, que tiene una serie de fotos históricas, vemos que de acuerdo a cada año, va cambiando de eje, y girando, dijimos wow. ¿Qué cosa es esto, que está acá, tan cerca de nuestra casa? ¿Vos no conocías este lugar o habías escuchado hablar de esto? No para nada. Nunca. Lo que sí escuchaba todo el tiempo son las historias, muchas historias paranormales todo el tiempo. Y lo que más me llamaba la atención y que le agregaba cierto nivel de credibilidad es que los relatos provenían de gente de los más diversos niveles socioeconómicos, y coincidían en todos los detalles. Lo mismo contaba un pescador, que un vecino de la isla, que un socio del club náutico, con palabras diferentes pero exactamente las mismas historias. Así que, cuando apareció esto del ojo, todavía fue más intrigante. ¿Y qué pasó en ese momento? Bueno, lo primero que hicimos con mis compañeros fue alquilar una avioneta en el aeroclub, para ver el lugar frente a frente, y ver si de verdad existía, basta de estar viendo fotos. Y efectivamente lo vimos y era tan redondo como parecía. Así que empezamos a estudiar la forma de llegar. La verdad es que desde el aire parecía bastante simple el camino, así que marcamos un par de posiciones con el GPS y decidimos volver a la semana siguiente en plan de expedición. Así que preparamos la expedición para intentar llegar por tierra. Levamos de todo, detector de metales, detector de radiación, detectores de campo magnético, equipo de buceo compacto, cámaras subacuáticas, medidor de profundidad, lo que se te ocurra, llevamos pero no llegamos. ¿Cómo que no llegaron? Bueno, no era tan sencillo el camino como se veía del aire. Lo que parecía ser un pastizal hermoso, era un pantano horrible, y nosotros llevábamos 3 mochilas pesadísimas y nos enterrábamos en el barro, había zarzamoras, que es una planta que pincha muchísimo. Así que no pudimos llegar. Así que tuvimos que armar una segunda expedición, más afilada, fuimos por otro camino, llevamos más bebida, más comida, y finalmente llegamos. ¿Con qué se encontraron? Bueno, no pudimos meternos debajo de la isla como queríamos. Pero a simple vista era normal, es decir, no encontramos una nave estrellada, ni fragmentos de construcciones que probaran que en los 60 había sido un campo de experimentación militar, como decían algunos rumores. A simple vista no pudimos verificar nada de eso. Si vimos que es un lugar muy raro, el agua es totalmente transparente, lo que no se corresponde con las características de la zona, la vegetación también es diferente. Ahora el desafío es poder investigar la isla por debajo, bucear y descubrir. ¿Qué opinan los especialistas? La gente que estudia ufología nos dijo que en la zona hay muchísimos avistamientos, muchos reportes de luces subiendo y bajando en el lugar que coinciden. Así que queremos llevarlos, pasar varias noches allí, dejar cámaras infrarrojas y ese tipo de cosas. Lo mismo con los investigadores paranormales con los que hemos hablado, que afirman que el lugar tiene una energía especial muy fuerte. Todos tienen una explicación plausible, tanto los científicos como los ufólogos como los que estudian fenómenos paranormales. Eso desorienta un poco, ¿no? Bueno, yo estoy trabajando con gente que es muy seria, vamos a ir al lugar, van a hacer mediciones, van a tomar imágenes, van a bucear para ver qué hay debajo de la isla. Y en este tiempo de investigar he recogido de todo, lo que se te ocurra.
Portal intergaláctico que atraviesa espacio-tiempo, base ultra secreta de la NASA, base nazi, y eso, aunque no lo creas, lo publicaron algunos diarios norteamericanos, confirmaron la existencia de una base nazi en la Argentina construida en los años 50 para hacer intercambios con los extraterrestres. Yo soy cauto en el tema, hay que estudiar, investigar, documentar y ver. Para eso es el proyecto documental que estamos encarando. Una isla perfectamente circular con un diámetro de 120 metros y que se desplaza sola fue descubierta en una zona de difícil acceso del delta. Parece el comienzo de una película y, en un principio, iba a serlo. Pero es real. Un cineasta encontró el lugar de casualidad mientras buscaba un escenario para filmar un largometraje sobre avistamiento de ovnis y casos paranormales en esa zona de la provincia. El misterio se viralizó en internet y ahora personas de distintas partes del mundo intentan descubrir el origen de la isla flotante, bautizada como el ojo ya que parece una pupila que se mueve dentro de un anillo de agua. Su forma perfectamente redonda atrajo la atención de biólogos, investigadores de ovnis y aficionados de todo el planeta. ¿Es un fenómeno natural o fue creada artificialmente? Luján podría haber sido el último destino de la campana nazi, quién sabe si ese llamado ojo de Luján esconde a la misteriosa campana nazi, la campana tras el final de la guerra. Recordemos que fue un proyecto ultra secreto, que era la cúspide de la investigación nacionalsocialista y que se basa en los nuevos conceptos de la física, mucho más allá de cualquier física convencional hasta entonces e incluso ahora fue un proyecto sin limitaciones presupuestarias, ni de material, ni de personas implicadas. Evidentemente no es información oficial, pero sí información conseguida arduamente y pacientemente por investigadores privados serios, que indagan en los documentos que empiezan a desclasificarse sobre este y otros asuntos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hoy me gustaría hablar sobre el supuesto final de la campana. Es decir, ¿qué fue de la máquina que construyó el general SS Dr. Hans Kammler y su Kammlerstab, el think tank en tecnología más importante y secreto del mundo en aquel momento? También hay diversidad de opiniones, pero hay un investigador británico residente en Argentina, Geoffrey Brooks, que indica que la campana acabó en ese país tras la guerra. Brooks parte de la base de sus contactos en la propia Argentina ya que él vive en Buenos Aires y sostiene que la campana y toda la documentación sobre ese proyecto y otros, volaron en un Junkers 390 de 6 motores, desde Noruega hasta Argentina. Una prueba de ello es que el Kampfgeschwader 200, la ultra secreta escuadrilla especializada en operaciones aéreas secretas, estaba bajo la supervisión directa del general Kammler. Los aviones de gran radio de vuelo estaban a su disposición sin restricciones y Brooks dice que ese avión de la escuadrilla partió de Europa con todo el material, personal y el propio general Kammler hasta la Argentina y Bariloche, concretamente. Esto viene a cuento ya que si recordamos en mis artículos arriba citados, tiene relación directa con el Dr. Ronald Richter y sus extraños experimentos en la isla de Wemul, ya que tenían mucho que ver con el proyecto de la campana. Geoffrey Brooks dice que durante los años 30 la empresa AEG tenía un laboratorio en el Hospital Charité de Berlín, cuyo propósito era estudiar las bolas de luz, que son la base de la teoría de la campana. Aquí viene otra casualidad histórica, la AEG, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, fue la misma empresa que construyó la potente fuente de alimentación eléctrica para la campana y diseñada por el que sería administrador en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, Dr. Kurt Debus. Uno de los proyectos iniciales para la campana fue precisamente el del Hospital Charité de Berlín, llamado Proyecto Charité-Anlage y que fue una de las fuentes de investigación primeras para que hoy conozcamos que ese proyecto, la campana, existió. Otra pequeña clave sobre la naturaleza del proyecto del Dr. Richter en Wemul y su posible relación con la campana fue que mientras aumentaba la presión aliada durante la guerra para que Argentina rompiese relaciones con los países del eje y sobre todo, con Alemania, el embajador alemán del momento celebraba reuniones en su hacienda de la provincia argentina de Córdoba. La idea era formar una organización que pudiese continuar representando los intereses alemanes y de otros países del eje antes de que el cuerpo diplomático fuese retirado del país. Sin duda, debió ser la base o se integró en la potente presencia alemana tras la guerra en Argentina y Chile. Curiosamente, una de las empresas en discusión sobre su futura presencia en la zona era la AEG y fue la empresa en la que el Dr. Richter trabajó hasta el final de la guerra. Por ello, la conexión entre en tipo de física exótica, Wemul, la campana, Argentina, el Dr. Richter, AEG, etc. es clarísima y tiene sentido después de la guerra y sobre todo en los años 50. ¿Todo esto qué imagen ofrece?
¿Cuál pudo ser la historia con más posibilidades? Una posible especulación nos indica que nos hemos de trasladar a los últimos días de la guerra en Europa, y concretamente con el tercero ejército del general George Patton a través del sur de Alemania, Austria y concretamente hacia Pilsen en Checoslovaquia, el centro y cuartel general del ultrasecreto Kammlerstab del general Kammler. Según se sabe, esta fue la causa, según la inteligencia norteamericana, de enviar a Patton rápidamente a la zona por la proximidad alemana de disponer de una bomba atómica. Es posible que también supiesen de otras investigaciones y armamento mucho más poderosas que la bomba atómica. Otros dicen que fue por el mito de la fortaleza alpina alemana. Todo es discutible. Lo cierto es que Patton se desvió de su camino a Berlín y tuvo que hacerlo por razones poderosas. Según algunos investigadores, los americanos querían recomponer a todo el equipo técnico de Kammler involucrado en la campaña y llevárselo antes que los rusos, y parece que ese espíritu continuó después de la guerra. Personalmente opino que los americanos desconocían el verdadero alcance de las investigaciones de Kammler y solo podían conjeturar de qué se trataba, y sobre todo pensaban en la amenaza de la bomba atómica, que para Kammler y su equipo ya era algo obsoleto. Sin embargo, algunos investigadores siguen otra línea de trabajo cuando hablan del posible destino de Kammler y la campana. Que ésta permaneciese en Europa tras la guerra en manos nazis y continuasen sus investigaciones en Sudamérica. Tras el cierre de este asunto por Perón en los 50, quizás continuaron en otro sitio bien resguardado en Bergen, Noruega. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.